Entonces, cuando uno viene a Oporto, generalmente uno le preguntan qué viene a visitar. A mí me parece muy interesante y quiero mostrarlo de la siguiente manera. Siempre cuando digo que quieren visitar o que eso es la parte más importante, siempre hablo de 10 cosas generalmente, pero eso es muy relativo porque eso va en gustos y va en criterios, pero pues voy a manejar las 10 cosas que en cierto y en términos generales la mayoría de la gente dice que es lo más importante de Oporto. Y de esas 10 cosas hablaremos nosotros en el transcurso pues del video, o hablaremos de una por una en forma mucho. Las cosas importantes o las cosas más relevantes de Oporto y que hay que visitar está la librería Leio e Irmão, la librería Leio e Irmão. O sea, la numeración puede ser la 1, la 5, la 6, o sea, simplemente todo como estamos diciendo de criterio. Hay una persona que le puede gustar enumerarlas de otra manera, pero simplemente yo la voy a colocar: la librería Leio e Irmão, la iglesia y la torre de los clérigos, la Ribeira, uno de los mejores lugares para visitar en Oporto, la Ribeira, Catedral de Oporto o la Sé. O sea, estamos dando los datos de 10 cosas que hay que visitar en Oporto, o las 10 cosas más importantes de Oporto, por decirlo de alguna manera. El mercado de Boljao. Realmente este mercado a mí no me llama mucho la atención, lo estoy colocando aquí, pero la verdad me parece que hay otras cosas mucho más interesantes para ver. Vilanova de Gaia, a pesar de que Vilanova de Gaia no es de Oporto porque es una ciudad que está separada de Oporto por el río Duero, pues la coloco porque ahí realmente es donde sacan, o sea, ahí es donde se hace el vino de Oporto realmente, el vino de Oporto, porque es que Oporto es un poquito, bueno, hablaremos de eso después, un poquito mentiroso. ¿Por qué mentiroso? Porque estamos diciendo que de la ciudad de Oporto es el vino de Oporto, y realmente no es así. O sea, le da el vino viene de Oporto, o sea, el nombre del país viene de Oporto, como estamos diciendo. El nombre del vino viene también de Oporto, pero realmente no es de Oporto. ¿Por qué? Porque la uva la sacan con la frontera con España, y el vino lo fabrica en Vilanova de Gaia, que es esta ciudad que estamos mostrando nosotros. Por eso la nombro, pero realmente no es, o sea, y como queda al frente de la Ribeira, por eso la nombre, y está únicamente separada por el puente de Don Luis I. Pero la verdad es que Vilanova de Gaia es una ciudad diferente de Oporto y no debiera ser nombrada aquí como lo más importante de Oporto. Simplemente es tanto en la vecindad que por eso lo estamos colocando, es por su vecindad. La ruta de Santa Catarina, pero Santa Catarina traduce a Santa Catalina, es lo mismo. La ruta de Santa Catalina o Santa Catarina es lo mismo. Y dentro de esa ruta de Santa Catarina hay una cosa que es muy importante, que es la Capilla de las Almas. La Capilla de las Almas, que estaremos hablando de ellas, porque es de las cosas más relevantes que hay aquí, en esa ruta, pues en esa vía. Otra de las cosas que nombraba aquí, como el nombre al octavo, es la estación de San Bento, pero San Bento es el mismo San Benito. Entonces no se preocupe, San Bento o San Benito es lo mismo. Lo que pasa es que uno es en español. La estación de San Bento o San Benito es lo mismo. Eso lo hablaremos también con posterioridad. Esta que estaríamos mostrando aquí, esa es una de las situaciones o de las cosas más importantes que tiene Oporto, entre las 10 más importantes de Oporto. Hasta el 9, porque el 9 tampoco me parecía interesante, pero el puente de San Luis, el puente de San Luis sí, el puente de San Luis no, el puente de Don Luis, el puente de Don Luis I, el puente de Don Luis I. Recuerden que Oporto también tiene 6 puentes realmente, hay otros 5 puentes más, como el de María Pía, y en total son 6 puentes, pero generalmente, como este es de los primeros que se hizo, o el primero que se hizo, generalmente, y que es muy bonito entre otras cosas, siempre uno habla del puente de Don Luis I, o simplemente el puente de Don Luis. Este es el puente de Don Luis, que es este. Recuerde que este es el río Duero, y en el puente sobre el río Duero hay en total 6 puentes, y uno de ellos es este, que es el puente de Don Luis, que hablaremos en su momento de él. Y recuerde que el otro extremo está Vilanova de Gaia por un lado, y por el otro lado está Oporto. Ciudades totalmente diferentes una de la otra. Otra cosa, si podemos hablar de las cosas también más importantes para ver de Oporto, y cuando hablamos no propiamente de Oporto, sino pues en su vecindad, podríamos hablar de lo siguiente. Podríamos hablar de Vilanova de Gaia, que estamos hablando en este momento, y otra cosa que podríamos hablar de 2 ciudades que relativamente son muy cerquitas también, no tan cerquitas de Vilanova de Gaia, que apenas está separada
de Oporto por intermedio del río Duero, si no pues es un poco más lejos, pero de todas maneras cerca, y son la ciudad de Braga y la ciudad de Guimarães, de Guimarães. Entonces dentro de las 10, otra cosa que podríamos decir y colocar aquí, que es interesante dentro de Oporto, estábamos hablando del puente de Don Luis, que es el que estamos viendo, hablamos de la Torre de los Clérigos también, de las cosas que ver en Oporto, de la catedral con su claustro, o sea, la C con su claustro, el claustro o la abadía, en este caso el claustro, que es la parte que es muy bonita, que tiene sus mosaicos. También podríamos abrir la librería de Leio Irmão, el barrio La Ribeira, la estación de tren de San Bento o San Benito en español, que podríamos decir lo mismo. Otra cosa que podríamos colocar entre esos días, quitar alguno, poner otro, estaría el Palacio de la Bolsa, y estaría también la iglesia o capilla de Santa Catalina y O de las Almas, la iglesia de Santa Catalina y O de las Almas, que está en la calle de Santa Catalina. Otras iglesias también que podrían entrar, depende de los gustos, como estamos diciendo, es la iglesia de Ildefonso y la iglesia de Do Carmo, Otra parte interesante también podría ser la Casa de la Música. Y en su vecindad, como estamos diciendo, 3 ciudades que son relativamente muy cerca, una casi pegada a Oporto, que es la ciudad Vila Nova de Gaia, con sus bodegas de vino, y la otra ciudades que son un poquito más alejadas, que es la ciudad de Braga y la ciudad de Guimarães. Entonces, esto es de las cosas que ver en Oporto, las 10 cosas más importantes, y las ciudades cercanas relativamente, que son muy interesantes y que se ven relativamente cerca. Cuando uno va a Braga o Guimarães, lo puede hacer en tren, y va simplemente coge en San Bento o en San Benito en español, como estamos diciendo, y ahí de una vez aprovecha y ve esa maravilla, una de las 10 maravillas de Oporto que llamo yo. Ahora vamos a mostrar unas pequeñas fotos de esas 10 cosas que podríamos decir son las más importantes de todas. Esta es la estación de San Bento, en la cual se narra en cierta forma la historia de Portugal. Esta de aquí, la Casa de la Música, que es una joya, podríamos decir, de la arquitectura moderna europea. Ahora, en Oporto, aquí se realizan varios conciertos y todos los tratan de hacer aquí, en esta que es la Casa de la Música, que tiene una forma relativamente muy interesante, y que yo la coloco dentro de las 10 cosas que ver en Oporto. Lo que pasa es que todo es tan relativo, o sea, el que le gusta la música la colocará, a otros que no le gusta la música no la colocarán de pronto una iglesia o algo por el estilo, pero no por eso debe dejarse de ver. Esta parte de aquí es la que estamos viendo, que llamamos nosotros la Ribeira, que es la zona, es una de las zonas más bonitas para visitar, y aquí nació Oporto, en la Ribeira nació Oporto, y es una de sus casas coloridas, sus famosas casas coloridas, el río Duero aquí, y los famosos barquitos que se llaman los rabelos, los famosos rabelos, que eran utilizados tradicionalmente para llevar ellos llevaban las barricas de vino de Oporto, desde los viñedos hasta Vila Nova de Gaia, Hoy se utilizan es para cruceros turísticos sobre el río Duero, y se hacen y se cogen aquí en esta parte que llaman aquí la Ribeira. Así como hemos dicho que de los puentes más importantes de aquí es el puente Don Luis. Hay otros puentes de aquí, porque recuerde que son 6 puentes, dentro de ellos está el puente del infante Don Enrique, y también el puente que también tiene el nombre de la esposa de Don Luis I, que es doña María Pía. María Pía era la esposa Luis I estaba casado con doña María Pía, y el mismo personaje que hace un puente hizo el otro. Esos 2 puentes fueron hechos por el mismo personaje, que hablaremos en su momento de él, y hizo esos 2 puentes, el puente de Don Luis y el puente de doña María Pía, el puente de María Pía. Aquí estamos viendo nuevamente los rabelos, que eran los puentes, que eran los barquitos tradicionales que se utilizaban para transportar los barriles de vino de un lado al otro del río, o sea, de Vila Nova de Gaia a Oporto podría ser, entre otros, ¿no? Ahora hay un recorrido que uno hace haciendo los 6 puentes, hasta casi llegar a la desembocadura del río Duero al Atlántico, ¿no? Que cuestan menos de 20 euros. Esta foto de aquí hace relación a esa librería tan famosa, que es la librería Leio Irmão, que es una librería que tiene más de 100 años,
y algunos dicen que es la más linda del mundo. Otros dicen simplemente que está dentro de las 10 más lindas del mundo. Y de las cosas interesantes de esta librería que estamos hablando, de las 10 cosas más importantes, yo ya le cambiaría el título por las 10, por decir las 15 o las 20, depende de lo que uno quiera colocar, pero bueno, las que me gustan más a mí. Inspiró a J.K. Rowling, que era la escritura, recuerde que ella era la famosa escritora de la saga de Harry Potter, y ella hace relación o habla de la descripción de esta escalera en Hogwarts, y la escalera de Hogwarts en cierta forma se asemeja a esta escalera de esta librería de Lelio Grilmao, y se caracteriza sobre todo por la escalera, sí, por la propia escalera y por el trabajo en madera, de las almas, la iglesia de las almas, que es la que estamos mostrando nosotros, la capilla de las almas más exactamente, que está toda forrada, por decirlo de alguna manera, en azulejos. Una de las cosas que más nos llama la atención cuando uno va a Oporto, fuera de los puentes y fuera del vino, son los azulejos de Oporto, así lo llamo yo, y los edificios con los cuales está decorado con estos azulejos de color azul, que a veces le llaman el color azul de Oporto. Algunos le llaman, se me estaba aquí convirtiendo, el de color azul pitufo, el de color así como el color azul pitufo. Y dentro de ellos, de las cosas interesantes o más bonitas que están decoradas con este azulejo, es la capilla de las armas, la capilla de las armas, la iglesia de San Ildefonso, o la iglesia de San Antonio de los Congregados, y naturalmente esta que es la iglesia de las almas. La catedral, por ejemplo, también la catedral de Oporto, que es llamada la C, también tiene, en la parte exterior no tiene tanto decorado en azulejos, pero sí lo tiene en su interior, en la parte concerniente de los claustros. Quería hacer relación a esto porque el azulejo en la ciudad de Oporto es muy importante. Eso del de Oporto, otra cosa a destacar, como estábamos diciendo, no solamente están los 6 puentes o el puente o los puentes que pasan sobre el río Duero y que comunican al Ruedo con Vilanova de Gaia, entre otros, y está también la parte del vino también asociada con Vilanova de Gaia, también muy asociada a Oporto, y también a Oporto está muy asociado con lo que estábamos diciendo, con los azulejos. Y dentro de esos azulejos espectaculares está esta, que es la capilla de las almas, la capilla de las almas. Por eso es que estoy diciendo que la numeración, cuando uno dice que las 10 cosas más importantes de Oporto se pueden ir creciendo. Entonces yo creo que el nombre correcto podría decir las cosas más importantes o las cosas más lindas o las cosas más espectaculares de la ciudad de Oporto. Mirando esta foto, aquí están algunas de las cosas que hemos dicho que son de las más lindas de todo el Palacio de la Bolsa, que es no se deja entrar, sino hay que hacerlo es con guía, por decirlo de alguna manera. Este es el Palacio de la Bolsa, este es Vilanova de Gaia, este es el Museo del Mundo de los Descubrimientos. El mundo de descubrimientos, la Ribeira, que es con sus casas de colores, la Torre de los Clérigos, el puente de Don Luis I, la librería Lelio Grilmao, la librería Lelio Grilmao con su famosa escalera y trabajos de madera, la catedral de la C, famosa, como estábamos diciendo, en su interior por la parte de la parte del claustro, y la parte pues de la abadía y la estación de San Bento o San Benito. Esta hace relación a la iglesia de San Francisco. Recuerda que la iglesia de San Francisco, resulta que los franciscanos son gente muy... las iglesias de ellos son relativamente por la misma disposición de San Francisco, que era una persona de muy bajo perfil, por decirlo, y demasiado modesta o muy modesta. Llama la atención esta clase de iglesias, por ejemplo esta que está en Oporto, que es la iglesia de San Francisco, que es una de las obras arquitectónicas religiosas más cautivadoras de Oporto. Ahora, esta es una iglesia que tiene elementos góticos y barrocos, y podríamos decir que es uno de los edificios más bonitos y lujosos decorados en Oporto. Decoración aquí, por ejemplo, hay movimientos florales, hay animales, en fin, hay arcos, etc. Y todo está recubierto con oro, cosa que llama la atención porque los franciscanos, como estamos diciendo, son demasiado modestos. Inclusive esta iglesia de San Francisco también uno puede ir a visitar lo que llaman las catatumbas de esta iglesia. Esta es la librería Lelio Grilmao que estábamos diciendo anteriormente. Recuerde que el Lelio Grilmao no solamente se caracteriza porque en la parte de afuera, a pesar de que es bonita, no es tan espectacular, pero es bonita, y esa parte de afuera la hizo un señor que se llamaba José Bielman. José Bielman hace la parte arquitectónica, la parte de estructura, la parte de concreto, por decirlo, la parte de concreto, y en la parte de afuera se representan, hay una representación a la ciencia,
al arte. Y en la parte interior, el diseño de la parte interior, que es el que estamos viendo nosotros, lo hace un señor que llamamos Xavier, no Javier, sino con X, Xavier Esteves, que es el que hace esta parte de las escaleras y toda esta parte. Y recuerde que dentro de esta escalera la escritora porque ella estuvo viviendo en Portugal, ¿no? J.K. Rowling se inspiró para hacer la famosa escalera de Hogwarts, en la saga de Harry Potter. Ya vemos nuevamente la catedral, o la catedral de la sede de Oporto, que habíamos dicho, que es una edificación que se inició en el siglo XII. Ella fue reconstruida varias veces. Recuerde que ella fue reconstruida varias veces. La iglesia generalmente, principalmente es barroca, pero también cuenta con exteriores románicos y capillas en su interior de diseño gótico, ¿no? Más importante de la catedral, bueno, a nivel de los mosaicos que hemos hablado nosotros, es la abadía o el claustro de la abadía o el claustro de la catedral, que está muy decorado con azulejos pintados, lo cual reseñan, pues naturalmente por ser una catedral, reseñan escenas bíblicas, ¿no? Todos son escenas bíblicas lo que representan estos mosaicos, ¿no? Esta parte que uno ve aquí, que cree que es una decoración, aquí es donde ajusticiaban la gente, en esta parte es que se ajusticiaban la gente. Esta es la estación de San Bento o San Benito que estábamos diciendo, y que fue en el año, recuerden que el primer tren llegó aquí a Oporto, el primer tren llegó en 1896. Pero el edificio, a pesar de que el primer tren llegó aquí, el edificio es de estilo francés, es un estilo francés que llaman ellos renacentista, y oficialmente este edificio fue inaugurado en 1916, a pesar, repito, el edificio fue inaugurado en 1916, a pesar de que el primer tren llegó aquí en 1896. Ahora, esta estación de San Bento está muy cerquita de una avenida que llama la avenida de Dos Aliados, y se caracteriza esta estación porque tiene alrededor de 20.000 azulejos, que decoran la estación, y muchos de ellos son alusivos a la historia y al transporte de Portugal. Inclusive en la parte de aquí arriba se puede ver que hace alusión al transporte de Portugal, Unos aparte se muestra, por ejemplo, al rey Juan I y a la reina Filipa de Lancaster, y en otros también hace alusión, por ejemplo, a Enrique el Navegante, cuando estaba conquistando a Marruecos. Y hay otros también que hablan de la batalla de Arcos de Valdevez. Todo esto hace alusión, o sea, esos 20.000 mosaicos hablan de la historia también, de la historia y del transporte de Portugal. Aquí estamos viendo el Palacio de la Bolsa, que es este de aquí, que recuerde que fue diseñado por el arquitecto de Oporto, un arquitecto que nació aquí en Oporto, que se llama Joaquín da Costa Lima Jr., se llama él así. Y es un edificio muy bonito, realmente es un edificio muy notable en términos arquitectónicos, y hace referencia a lo que llaman ellos el palladianismo inglés, ¿no? Y aunque muchas personas, por ejemplo, este Palacio de la Bolsa no lo colocan entre los 10 imprescindibles de Oporto, pues yo lo coloco porque realmente en su interior es muy bonito, la verdad. Y está, a pesar de que no está en Oporto, porque es una ciudad, como habíamos dicho, separada de Oporto, y que está separada por intermedio del río Duero. Es una ciudad que está en el sector meridional. Cuando hablo del sector meridional estoy diciendo que está al sur de Oporto. Y aquí lo más importante en esta ciudad, en la ciudad de Vilanova de Gaya, son las bodegas, y inclusive en esas bodegas ofrece un recorrido y captar vino, y la gente disfruta mucho esto realmente. De entre ellas hay varias famosas, está Croix, está también una que llaman Sandeman, entre otras, ¿no? Aquí también en Oporto hay una cosa que llaman el Museo de los Descubrimientos del Mundo, que es este museo que es relativamente, bueno, a mí la verdad, bueno, creo que podría ser muy interesante también, porque aquí a la larga también hablan de los descubridores, que por ejemplo hablan como de Cristóbal Colón, recuerdo de Fernando de Magallanes, de Bartolomeo Díaz. Y pues valdría la pena realmente de entrar para ver, y además es una cosa que es relativamente interesante, que es un destino que también es muy familiar, ¿no? Porque los interesados en la historia naviera de la península ibérica
pueden verlo, y es como una especie de parte temático que mezcla la historia y también con los descubrimientos, y también tiene un equipamiento con herramientas de 4D que relativamente eso podría ser muy interesante, y a nivel familiar pues sería muy, si hay niños sería una cosa que sería muy agradable de pronto sobre todo para los niños, ¿no? Que en Vilanova de Gaya, recuerde que en la Ribeira, en el barrio donde nació Porto, que es el barrio de la Ribeira, ahí nació Enrique el Navegante, que fue el que hizo la primera escuela de navegación de Europa, y como cosa curiosa nunca navegó. También uno puede ir a ver la casa de él, que en este momento hay un museo ahí, ¿no? Estoy hablando de la casa que está en la Ribeira, y en esa casa de la Ribeira él nació, y ahí hicieron un museo. Recuerde que Enrique el Navegante, repito, fue la persona que hizo la primera escuela de navegación en Europa, pero como cosa curiosa, y lo repito nuevamente, nunca navegó. Este es el Palacio de la Bolsa que habíamos mostrado anteriormente, que es una cosa muy interesante, sobre todo por dentro. Este es el Palacio de la Bolsa. Este es el puente Luis I, o de Don Luis I, como usted lo quiera llamar, aunque realmente para mí debiera ser el puente de Don Luis I. Así es el nombre, digamos, lo más oficial. Una cosa interesante aquí que también es gustador y vale la pena, es este edificio que estamos viendo acá, o esta construcción que estamos aquí, que se llama el Café Majestic, que es muy conocido, y uno puede venir a tomarse un cafecito ahí. Es un poco caro, pero vale la pena el Café Majestic. Es lo que estamos diciendo, uno pasa de 10 a 11, de 11 a 12 cosas que en Oporto, porque realmente Oporto es una ciudad que tiene cosas muy interesantes. Recuerde que su centro histórico es patrimonio de la humanidad. Aquí estamos viendo la Capilla de las Almas, voy a hablar un poquitico, pues, rápidamente del azulejo. El azulejo, recuerde que el azulejo lo trajeron a la península ibérica. Los musulmanes trajeron el azulejo a la península ibérica cuando ellos conquistaron la península ibérica. Recuerde que esto fue más o menos en el año 711, y Portugal adoptó a partir del siglo XV, el siglo XVI comenzó adoptó el azulejo a partir del siglo XV, y en el siglo XVI comenzó a producir azulejo aquí en Portugal. Yo no estoy hablando exactamente de Oporto, sino de Portugal. Y por ejemplo en Lisboa hay un museo que es el Museo Nacional del Azulejo, que es relativamente interesante. Ahora, a pesar que en Lisboa está el Museo Nacional del Azulejo, recuerde que Oporto, aquí Oporto adoptó el azulejo con más fuerza, inclusive lo adoptó con más fuerza inclusive que el mismo Lisboa y que cualquier país de Europa. Recuerde que la palabra azulejo, entre otras cosas, es una cosa interesante, porque recuerde que es una palabra, viene de los musulmanes, viene de la palabra al-Suleike, que significa más o menos una piedra pequeña, que es una piedra pequeña lisa y pulida, ¿no? Los musulmanes originalmente pues lo utilizaban para decorar las paredes y los suelos, pero a pesar cuando uno va por ejemplo a Marruecos, a todas estas partes, y que utilizan mucho el azulejo, realmente en Oporto le dan una característica especial, y le dan sobre todo ese tono y ese color azul que llama mucho la atención. Y es así ya que por ejemplo en el siglo XVIII los portugueses invaden las iglesias, pues cuando digo las invaden es que llenan las iglesias de azulejo, los palacios de azulejo, los conventos de azulejo, las fuentes de azulejo, las casas de azulejo. Lisboa podríamos decir que es la capital del azulejo. Lisboa y Oporto son las capitales del azulejo. Lisboa y Oporto. No quiero sacar a Lisboa, como estamos diciendo, a pesar de todo, porque en Lisboa, como estamos diciendo, inclusive está el Museo Nacional del Azulejo. Y en Lisboa, y en Portugal en términos generales, se recuerde que está la estación del metro de Lisboa, es de azulejo. Cuando uno va a Lisboa, que recuerde que la capital de aquí de Portugal está hecha tiene azulejo, mejor dicho. Pero también, si le ponemos a competir, podríamos decir que el metro de San Bento, o San Benito en español, aquí en Oporto también tiene Sintra también es una ciudad que tiene el palacio de Vila, tiene un palacio de Vila que también tiene mucho azulejo. Entonces, como estamos diciendo, el azulejo en Portugal en términos generales, pues no va a decir que es totalmente esa la capital de Oporto, pero a pesar de todo es de gran relevancia, como también le podríamos decir Lisboa con su metro, y también los de Sintra con el Palacio de Vila, ¿no? Entre otros. Pero en términos generales Portugal se caracteriza por eso, e incluso tiene mucho más azulejo que muchas ciudades musulmanes, ¿no? Que muchas ciudades que fue donde fue traído el azulejo. Recuerde que ya viene de una palabra que estábamos diciendo anteriormente, que es al-Suleike, que significa una piedra pequeña, lisa y pulida, que es más o menos lo que uno alcanza a ver cuando uno observa los azulejos. Cuando yo hablo del azulejo, pues estoy hablando de Oporto, pero no quiero
dejar de desperdiciar esta oportunidad para decir, en Samarcanda, en Uzbekistán es una ciudad que tiene mucho azulejo también, y en España, ¿por qué no olvidar? En España no podemos olvidar también de Sevilla. Recuerde que la Plaza de España a su vez tiene en el Parque María Luisa, tiene mucho azulejo. Y esa Plaza de España, en España, en Sevilla, en la Plaza España, que se construyó, recuerde que se construyó alrededor de 1914-1929 para la Exposición Iberoamericana. Y esa Exposición Iberoamericana, que es muy bonita realmente, esa plaza me gusta a mí mucho, esa plaza que hay en Sevilla, que es la Plaza España. Esa exposición se realizó para mostrar la hermandad, recuerde, para la hermandad y los vínculos existentes entre España y los países de Hispanoamérica, inclusive también con Estados Unidos, Portugal y Brasil, ¿no? Pero lo que quiero mostrar también, que también hay en Sevilla y en España también, o sea, en toda la península ibérica hay gran cantidad de azulejo, pero Oporto realmente creo que, y bueno, en Lisboa también, y en términos general Portugal tiene gran cantidad y debe estar desde las primeras pues en el trabajo y en decoraciones hechas por el azulejos. Y aquí estamos hablando nuevamente del azulejo de la iglesia del Carmo, la iglesia del Carmo. ¿Qué es esta? La iglesia del Carmo. Bueno, ya nos estamos despidiendo de estas 10 cosas, o 15 o 20, como usted lo quiera llamar, más importantes de Oporto, como son el puente que estábamos diciendo, el puente de Don Luis, la Torre de los Clérigos, la catedral con su catedral con su claustro, la librería Leyo Irmão, el barrio La Ribeira. Aquí hay algunos de ellos, inclusive en esta fotografía, que es, por ejemplo, la librería Leyo Irmão, que es esta, la Casa de la Música que estábamos hablando, con su forma especial en forma arquitectónica, las Torres de los Clérigos, la estación de San Benito, el Majestic, el Café Majestic que estábamos hablando también, que es de las cosas interesantes, Café Majestic, San Bento, la Torre de los Clérigos, la librería Leyo Irmão, la Casa de la Música, el Palacio de Cristal. Bueno, el Palacio de Cristal sí no había hablado ahora, de la Ribeira, que es toda esta parte donde nació Oporto, del puente de Don Luis I, en fin, y la C, que es que es la catedral. Y al lado de acá, pues aquí está ya, bueno, este ya no es un de los barquitos, sino que sea un poco diferente. Y en la parte sur se encuentra la famosa bodega de vino en Vilanova de Gaia, que sería esta parte de aquí. Entonces nos estamos despidiendo. Bueno, y recuerden también, para no hacerlo más largo, que hay unas ciudades que también son muy interesantes y que están muy cerquitas de la ciudad de Oporto, como son la ciudad de Vilanova de Gaia, que está en la parte sur, y donde se pueden ir a visitar las fábricas de vino, por decirlo de alguna manera, con su bodega de vino, pues Vilanova de Gaia, y un poquito más alejado, pero también no tanto, que se puede visitar, que son ciudades muy interesantes, que es la ciudad de Braga y la ciudad de Guimaraes. Así la damos por terminado, las 10, las 11, las 12, no sé usted qué le quiera, pero cuando digo las 12 no crea que estoy hablando del reloj, sino las cosas más importantes de esta gran ciudad, que es la ciudad de Oporto. Hoy desde Oporto, mañana desde